Saludos una vez más, soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Bendiciones a tu vida. Hoy quiero hablarte acerca de una verdad de Dios para ti, una verdad de gracia, y quiero decirte que estamos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y cuando yo estoy diciendo esta verdad de que estamos delante de Dios, eso tiene que ver porque toda la humanidad está en Cristo. Y Cristo está en toda la humanidad, no por nuestros logros bajo la ley, sino porque simplemente la humanidad misma, toda entera, está en Cristo. Así que estoy hablando de todos, absolutamente de todos, no solamente los cristianos ahora, los que ahora creen, sino estoy amplificando, porque esta verdad está dirigida hacia toda la humanidad. Esto es verdad para todos los seres humanos. Estamos delante de Dios en Cristo, por el hecho de estar en Cristo, no por nuestros logros bajo la ley. Dios no nos estableció en la ley, Dios nos estableció en Cristo. Hay una grande diferencia. En la antigüedad, nosotros podemos ver cómo había el deseo de caminar en la ley para poder estar delante de Dios, para poder experimentarlo y para poder sentirlo y sentirse seguros, con una seguridad de estar caminando delante de Dios. Pero este caminar estaba basado en las cosas que ellos hacían. Este caminar dependía del esfuerzo, dependía de aplicarse a ciertas normas, ciertos mandamientos. Fue el ideal durante mucho tiempo el caminar delante de Dios, pero este caminar estaba basado en ordenanzas, en algunas prácticas, en los cumplimientos de algunos estatutos, bueno, no algunos, sino numerosos estatutos. Así que así era el mundo exclusivo de la nación judía, aquellos descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, aquellos descendientes de las 12 familias o 12 tribus que vinieron a conformar la nación que llegó a creerse como el pueblo de Dios, y son reconocidos como el pueblo elegido de Dios para aquel tiempo. Pero esto ha cambiado totalmente. Ahora ese sistema quedó atrás. Ese sistema a nosotros nos deja fuera a todos aquellos que no pertenecemos a esta nación y que formamos parte de otras razas, de otras naciones, que no tenemos nada que ver con ser un descendiente de los judíos. No tenemos nosotros que practicar este ideal basado en el caminar bajo la ley, bajo estas prácticas de los estatutos, de los mandamientos, de los preceptos, de todo aquello que les fue ordenado a ellos, que venía a consistir las formas en cómo ellos caminarían y harían posible su caminar delante de Dios. Eso no nos identifica, nosotros no nos identificamos, nosotros estamos excluidos, estamos fuera. Dios no nos identifica ahora de esa manera, y en el pasado, más siglos anteriores a este pueblo, a la conformación de esta nación por medio de estos descendientes de los patriarcas, yendo siglos atrás, encontramos que ni siquiera Dios identificó a Abraham de esta manera. Él no le dio estas formas de cómo él podía caminar para poder estar delante de él. Él simplemente en Génesis capítulo 17, versículo 1,
le dice de una manera terminante, le dice: Abraham, anda delante de mí, es decir, camina delante de mí y sé perfecto. Tú sé lo que ahora eres. Obviamente porque Dios estaba en él, en aquel momento y en todos los momentos de su vida, en todo lo que él estaba haciendo, y él llegó a hacer cosas muy grandiosas y admirables, pero también tuvo la oportunidad de libremente equivocarse, y sin embargo Dios le estaba diciendo, recordando: camina delante de mí, solamente tienes que caminar delante de mí y ser perfecto. Pero esa perfección no estaba basada en las cosas que Abraham hiciera, sino que Dios caminaba con él y Dios caminaba en él, y eso era lo que lo constituía a él perfecto. Ahora, ¿dónde entonces estamos nosotros que no venimos a formar parte de esta raza, de esta nación, de este pueblo? Nosotros no nos identificamos y vemos que ni siquiera Abraham llegó a identificarse con estas maneras de los judíos. Abraham no conoció, porque estas maneras vinieron siglos más tarde para ellos. Así que Abraham no conoció, no tuvo ninguna relación, ninguna conexión, y de esta manera nosotros entendemos que nosotros ni siquiera podemos pensar que hubiéramos podido tener el propósito de Dios para nosotros, de que llegáramos a nosotros a identificarnos con estas maneras y con estas formas. Los gentiles, todos nosotros que formamos parte de otros pueblos ajenos a esta nación, de los descendientes de Israel, de los judíos especialmente, particularmente, es lo que ahora nosotros conocemos como el pueblo judío. Nosotros no tenemos nada que ver. Pablo nos dice que había naciones viviendo en sus tiempos, en los tiempos de la nación judía, cuando todavía ellos pensaban que eran el pueblo elegido de Dios, y que los demás pueblos no eran elegidos de Dios. Esas naciones eran ajenas a la elección de Dios, según la manera de ver de los judíos. Pero Pablo dice algo interesante que nosotros estábamos considerando en el video del tema anterior, en Romanos, en el capítulo 2, versículo 14, habíamos leído que los gentiles no tienen ley, pero hay algo más ahí cuando Pablo dice que los gentiles son ley para sí mismos. Es algo interesante cómo estas naciones que no tenían esa programación de ordenanzas, de mandamientos, estatutos y preceptos, para considerar que ellos estaban entonces, al obedecerlos, caminando con Dios, delante de Dios. Es interesante que ellos se ocupan de sus vidas, y dice Pablo, ellos que no tienen ley, son ley para ellos mismos, para sí mismos. Ellos no estaban tratando de ser ley para otras personas, pero hoy encontramos que algunos que se han propuesto como líderes espirituales por su cuenta, son personas que se dedican a hacer ley, pero no para ellos mismos. Lo interesante, bueno, y absurdo aquí es que algunas personas que se creen espirituales en la comunidad cristiana, en los diferentes grupos o iglesias o congregaciones, estas personas tienen el propósito de ser ley, pero ellos vienen a ser ley hacia otras personas, hacia la vida de otras personas. Están ellos examinando, los examinan, viven muy al pendiente de lo que otras personas, otros cristianos hacen, sobre todo los nuevos cristianos, los nuevos creyentes, y
ellos se pronuncian en una forma como si fueran líderes, como si ellos fueran ley, pero lo interesante es que no lo hacen y no lo aplican a sus vidas, lo están aplicando hacia la vida de otras personas, los están recibiendo así, de esta manera, siendo ley para ellos, diciéndoles las cosas que necesitan hacer, diciéndoles que no han hecho lo suficiente, examinándolos, evaluándolos, juzgándolos, incluso hasta condenándolos porque no han venido a dar un rendimiento 100% para las normas y reglas religiosas. Entonces, esto a mí me sorprende. Cómo hoy actualmente algunos, queriendo ser ley, no son ley para ellos mismos, no se examinan hacia ellos, no se aplican el rigor o la exigencia, la demanda de la ley hacia la forma como viven, hacia su vida cotidiana. Se lo aplican a otras personas y viven muy pendientes de cómo hacen y hasta dónde hacen y cuánto les falta más por hacer a otras personas. Ellos no se ocupan de ser responsables. Ellos están viendo si los otros son obedientes, son fieles, si los otros son responsables. Entonces, esto es algo que ocurre actualmente. Pero la verdad, entonces, de Dios para todos, es que estamos delante de Dios por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Esa exclusividad del pasado que perteneció al pueblo judío como el elegido de Dios, según la apreciación sobre ellos mismos, esa exclusividad fue destruida. En Cristo esa exclusividad viene a ser destruida. Eso es parte de lo que significa estar en Cristo. Y la Escritura es contundente y nos dice que no hay judío, que no hay griego, que no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo o libre, no hay circuncisión o incircuncisión, sino que Jesucristo es el todo en todos, absolutamente en todos. Cristo siendo el todo, es el todo en todos. Eso nos hace entonces a nosotros verdaderamente estar delante de Dios. Perdón aquí. Esto lo puedes encontrar en Colosenses 3:11. Nuevamente, perdonen. No hay entonces más división entre razas. Ahora entonces encontramos que hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo de Dios. ¿Y quién es ese pueblo de Dios? ¿Quién es ese pueblo elegido de Dios? Pues nada menos que toda la humanidad. Así que yo te estoy hablando de una verdad que la gracia revela que es para todos. Eso es gracia que Dios, por medio de Cristo, que es el todo, es el todo en todos, en toda la humanidad. Esa es la gracia de Dios, que este Cristo viene a estar en todos. No es que tiene que venir, sino que ya está. Ya está en la vida de todos. Ya está haciendo que todos, toda la humanidad, son el pueblo elegido de Dios. Así que todos son llamados a experimentar. No podemos decir que solamente los cristianos pueden llegar a experimentar o a disfrutar lo que significa que estamos delante de Dios.
Porque no estoy hablando de llegar a estar delante de Dios, porque entonces eso ya no sería verdad, porque eso ya dependería de la participación del ser humano, de la participación de cada quien. Yo estoy hablando de una verdad que solamente ha requerido la participación de Jesucristo, y que Jesucristo entonces le otorga a cada ser humano en toda la humanidad, absolutamente en todos, la calidad de ser pueblo de Dios, porque es un hecho, es una verdad, es una realidad que todos están delante de Dios. Así que entonces estamos hablando de algo nuevo. Lo anterior, aquel caminar delante de Dios por medio de las metodologías, de los preceptos, de los mandamientos, de todos esos requerimientos del pasado, realmente pues quedó en el pasado sencillamente, y ahora hay algo nuevo para ti. Y déjame leerte entonces solo una cita, que es Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4, y aquí quiero que pongamos atención a estas palabras de la Escritura. Romanos capítulo 6, versículo 4, y dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la nueva vida que tú estás delante de Dios por medio de Jesucristo, por los logros y las obras de Jesucristo, por la participación perfecta de Cristo que te es entregada a ti en lo personal, para que entonces tú vengas a disfrutarlo. No que lo conviertas en una realidad y que hagas que suceda por medio de creer en Cristo, por medio de poner tu fe en Él. Eso ya era realidad desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, tú fuiste amado y tú fuiste aceptado por el Padre, y tú no habías hecho algo para Dios. Así que entonces necesitamos poner atención y pensar que todo esto, toda esta verdad de estar delante de Dios no está basada en las cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros más bien dependemos de sus acontecimientos, su muerte, su resurrección y por supuesto su vida, primeramente. Así que en su vida, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, nosotros estábamos en Él. Nosotros estábamos ahí. Nosotros nunca fuimos colocados bajo una ley. Nosotros fuimos colocados en Cristo, así que nosotros estábamos ahí, en esa vida perfecta de Cristo, en Él. Ahí estábamos cuando Él estaba yendo al Calvario a morir en la cruz, en esa crucifixión, en esa muerte y en esa resurrección, porque dice Pablo, nosotros fuimos plantados juntamente con Él ahí. Entonces, esto deja afuera toda estrategia de atracción. No hay una estrategia de atracción. Y yo quiero entonces dejarte con esta verdad de que tú estás delante de Dios porque tú estás en Cristo. Así que es por medio de Cristo, no es por medio de las cosas que tú haces. No es porque tú necesitas ser atraído a Cristo, porque tú ya habías sido atraído. Es un hecho consumado que toda la humanidad, fuimos atraídos a Él para estar en Él. Todo el tiempo hemos estado en Él. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos abriendo los ojos a esa verdad y ahora nos estamos dando cuenta, pero el hecho de que ahora lo estamos sabiendo y el hecho de que tú lo puedas saber en este momento
porque Dios te lo revela, el Espíritu Santo te conduce a esa verdad y ahora tú te puedes identificar con esa verdad. No significa que está ocurriendo en este momento o que ocurrió cuando tú le entregaste tu corazón a Cristo, cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Eso ya era verdad, es que simplemente la luz vino a tu vida para que tus ojos pudieran ver esta verdad, y yo espero que hoy estés viendo esta verdad. Tú estás delante de Dios por medio de Jesucristo. Así que esta es una verdad que nos anima a hacer a un lado la idea de que nosotros pudiéramos estar delante de Dios por medio de las prácticas legalistas. Es por medio de Cristo, no es por medio del legalismo, no es por medio de esas enseñanzas que te han dicho, tal vez por mucho tiempo te han enseñado y te han llevado a creer que tú estás delante de Dios para lograr un progreso espiritual. Que tú, en la medida de que seas un mejor cristiano, en la medida de que seas una mejor persona, y todo esto, todas estas enseñanzas que enseñan cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor cristiano, y que te llevan de esta manera a mejorar tu vida espiritual, a un mejoramiento de tu vida, a un mejoramiento de tu persona, no es otra cosa que estar en una trayectoria o en un proceso donde, a base de las enseñanzas que encontramos en sermones, predicaciones, estudios bíblicos, y de muchas maneras, te están llevando hacia un progreso espiritual. No es otra cosa sino el estarte diciendo a tu vida que tú estás en un proceso de hacer logros espirituales. Tú estás en un progreso. Tú has venido a conocer a Cristo para emprender el camino hacia el progreso espiritual, y que cada paso que tú das bajo una enseñanza de este tipo, entonces te lleva a caminar. Tú no fuiste llamado a caminar hacia un progreso espiritual, y eso no es lo que se define bajo la gracia como estar delante de Dios. Entonces, no es para estar bajo un legalismo, no es porque hubieras sido colocado bajo un legalismo para observar todo desde el punto de vista de un legalismo. Tú fuiste colocado en Cristo, entonces tú no fuiste entonces